Hola, mi nombre es Carlos Palacios y soy el curador invitado del Museo de Arte Moderno a realizar la exposición Osvaldo Vigas, Mirar hacia adentro. Esta exposición reúne una generosa cantidad de obras de este artista venezolano que estuvo activo entre los años 40 y 2014, el año de su fallecimiento. Este artista es muy importante por muchas razones. Una de las razones fundamentales es que le dio un giro al arte venezolano. Y su obra representa otra forma de entender tanto la figuración como la historia misma de Venezuela. La exposición comienza con una introducción que nos habla del interés de Osvaldo Vigas, como la de muchos artistas modernos, por el arte primitivo, el mal llamado arte primitivo. La idea de introducirnos en este universo a partir de la propia casa del artista, como lo vimos hace un rato, tiene que ver efectivamente con ese interés que tiene el artista por transformar la figuración de la pintura con los elementos, los ricos elementos de la pureza casi abstracta de las máscaras africanas, mesoamericanas y de otros lugares del mundo que atesoraba en su propia casa. Nosotros estamos ahorita en ese núcleo introductorio y podemos ver efectivamente una obra del año 45, una obra muy temprana del artista, acompañada de una pequeña cronología de piezas que dan cuenta efectivamente de ese giro que hace en la pista muy rápido desde una figuración convencional hacia una forma mucho más decantadas. Hay un interés de Vigas en la propia historia de Venezuela. Ese interés de Vigas en la historia de Venezuela se va a manifestar en una serie de obras que tienen como base, como principio, como raíz, efectivamente algunos elementos presentes en el arte prehispánico venezolano, como estas piezas que nosotros estamos viendo aquí en esta vitrina central en este núcleo de la exposición, cuyos elementos y su forma, su fisonomía, también la podemos ver en varias obras de la exposición, como las obras que rodean precisamente esta. A finales de los años 40, Vigas va a realizar muchos viajes por Venezuela, se va a empapar de Venezuela de alguna manera y va a mirar hacia adentro, como se llama esta exposición, y va a empezar a aprender de las culturas indígenas venezolanas, de su arte prehispánico, elementos que van a definir su particular mirada del mundo abstracto. Como podemos ver en este cuadro histórico de Vigas que se llama Brujo Infante, donde la cara alargada nos recuerda efectivamente las formas de las Venus de Tacarigua venezolana y los tratamientos gráficos recuerdan la geometría pura de todo el arte prehispánico en Venezuela. Este núcleo se llama Mirar a Venezuela. En este núcleo, después de la introducción, donde él entra a ponerse en contacto con el mundo del arte prehispánico, en este núcleo podemos ver obras que son fundamentales para entender la evolución de su obra plástica futura. En el año 52, el fotógrafo venezolano Ricardo Racetti hace una serie de fotografías de los Diablos Danzantes de Yare, que son una cofradía, un pequeño pueblo venezolano que hacen unos bailes con máscaras que recuerdan efectivamente, como su nombre lo dice, la figura de los diablos. Tenemos una máscara de los diablos ilustrando el texto de Sade, pero lo que es interesante es que Vigas, años antes, hasta el año 52, va a ir a ese mismo entorno, a ese mismo pueblo, a pintar elementos asociados, a recoger elementos asociados a los diablos danzantes de Yare. Este cuadro histórico de Osvaldo Vigas se llama efectivamente así, Yare, y podemos ver efectivamente cómo todos esos elementos muy sintetizados, muy cercanos al lenguaje abstracto de la pintura del momento, van a estar conectados con las formas que se deciden en la cultura popular asociada a los diablos danzantes de Yare. Estamos acompañados de otras muchas obras,
no solo del propio Vigas, sino de artistas como Carlos Orozco Romero, Wilfredo Lara y Juan Soriano. Es muy interesante cómo hay una sintonía entre los artistas latinoamericanos en relación a esa presencia de las formas de lo popular, bien sean del pasado prehispánico o de nuestros días. Y es muy interesante ver cómo esas asociaciones permiten entender cómo el arte latinoamericano se va a definir precisamente a partir de estos intereses comunes que tienen los artistas del continente en la cultura popular de sus respectivos países. Nosotros podemos ver, por ejemplo, en este caso, esta obra importantísima de Wilfredo Lara, que también está atravesada por todo este universo, esta imaginería asociada a los ritos afrocubanos, a la naturaleza exótica, de alguna manera, de sus representaciones populares, y lo podemos ver asociado también en relación a la obra de Roberto Vigas del año 99, como vuelve Vigas a pintar todos los elementos diablescos, como dice su título, que podemos haber visto en el año 52. El último capítulo de esta exposición relacionada con Venezuela y la obra de Osvaldo Vigas tiene que ver con su interés a finales de los años 60 en una de las figuras de las deidades más importantes de la pintura popular venezolana, como es María Rosa. Esta fotografía de Alfredo Cortina es una elocuente muestra de la fuerza que tiene esta imagen, de una fuerza telúrica que tiene esta imagen, que va a ser igualmente atractiva para Vigas. Vigas va a desarrollar unas series asociadas a esta diosa que podemos encontrar alrededor de la imagen, por puesto en el museo, y que efectivamente, si tienes un ojo atento, vas a poder encontrar ciertas similitudes entre las figuras que pinta Vigas y la fisonomía de esta diosa venezolana. Una gran exposición de Osvaldo Vigas fue la que realizó en el Museo de Arte Moderno de la ciudad de Bogotá, en Colombia, en 1973. En esa ocasión, la crítico de arte Marta Traba va a escribir las palabras del tratado. Ella va a introducir a Vigas en un conjunto de artistas a los que llama los quedados, haciendo referencia a artistas que, frente a la atracción por los temas o estilos foráneos, se concentran en lo local y en la experiencia de lo local. Vigas, aunque se va a París en el año 52 y vive en esa ciudad con algunos intervalos hasta el año 63, va a estar muy consciente efectivamente de la importancia de la tradición local. Y el arte latinoamericano desde entonces se va a definir precisamente por eso, por la atracción por lo telúrico, por la magia, por los ritos, por lo del tiempo, por un tiempo distinto, el tiempo de la vida cotidiana. En este nudo podemos ver 3 obras abstractas de Vigas en relación a 2 obras a una obra de Torres García, de una obra de Francisco Marco, del taller de Jesús y Juan Carlos Pérez. Lo interesante de toda esta obra es que efectivamente todas estas obras están asociadas al lenguaje de lo abstracto. Sin embargo, esta abstracción está profundamente enraizada en las tradiciones latinoamericanas. Del mismo modo como la obra abstracta de Vigas de sus primeros años en Francia tiene conexiones con la obra del maestro Joaquín Torres García uruguayo y con el maestro Francisco Mata del mismo Uruguay, en este conjunto de obras que están a mis espaldas podemos ver una enorme escritura del maestro Vigas al lado de una obra del maestro Tamayo, uno de sus referentes artísticos Juan Hippolyte. Una de las cosas interesantes de este libro en el que estamos es que todas estas obras sí aluden efectivamente a aquello que Marta Traba cita en su texto, es decir, a los tiempos de lo mítico, a los tiempos del pasado, a la idea de una historia presente, no como relato ni como narrativa, sino como formas. Y lo podemos ver en la obra de Fernando de Sismo, que como Vigas también acude al pasado prehispánico, en este caso del Perú, para hacer su obra de naturaleza abstracta. Así va a suceder igualmente con toda la experiencia informalista
que tiene en esencia y de manera textural mucha de la obra de estos artistas, como podemos ver en esas obras que están ustedes viendo en este momento, firmadas por José Luis Cuevas, Elsa Grampo, Lilia Carrilla y el mismo Fernando de Silva. Y en este mismo núcleo, efectivamente, ustedes van a continuar viendo la evolución de la obra de Vigas hasta su última etapa. En este momento estamos viendo un conjunto de piezas que funcionan cromáticamente, fluorescentes, colores marrones, y sobre todo un acercamiento de nuevo al lenguaje abstracto, como ocurre en esta obra de Vigas llamada Hierática. En este caso, él de alguna manera introduce una cierta abstracción, pero aún no es una abstracción muy rígida. Todavía tiene la suavidad de las formas que caracterizan su trabajo. Se lo conectan igualmente a uno de sus maestros, que va a ser Wilfredo Lamb, y a una serie de artistas como el propio hay otro, como Henry Moore o Pierre Lichitsky, artistas europeos que también ponen su interés en las formas del arte prehispánico. Gobierno de México.